ya voy a empezar a grabar la misma. Y bueno, vamos a arrancar entonces. Buenos días nuevamente para todos, chicos. Ya empezó a grabar la videoconferencia del día de hoy. Eh, Antes que nada, bueno, antes de presentarles mi pantalla, quería comentarles que, como ya saben y como lo han cursado anteriormente, esta semana estamos trabajando el contenido o el último contenido estipulado para la finalización del ciclo, para la semana, lo que está estipulado para la semana 19. Recordemos que el ciclo consta de 20 semanas y la semana número 20 está programada o se encuentra programada en la semana número 20 la evaluación final. Para este caso, para el último tema, que es muy importante también en química, vamos a hablar acerca de soluciones y de unidades de concentración. Les quería hablar acerca de que debemos tener en cuenta o tenemos que tener al día de hoy, al máximo, todos los trabajos, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos que esta es la última semana. Buenos días, chicos. Recordemos que esta ya es la última semana en la cual vamos a recibir clases y por lo tanto es recomendable que en esta semana y para ser más específico el día de hoy puedan entregar lo que más puedan de los trabajos que tenían atrasados, ¿de acuerdo? Más adelante se dificulta un poco más este proceso, pues porque ya estamos en cierre de ciclo. Entonces, para las personas que deben algún trabajo de algunas asignaciones anteriores desde la semana 11 hasta la actual, pues ese es el momento para que ustedes puedan dejar adelantado al máximo todos esos trabajos que bueno, que siempre estaban en la plataforma, siempre pudieron acceder a ellos desde el momento en el que se conectaron. Entonces, chicos, la idea es que traten de dejar al día las materias eh, que tienen hoy en la semana. Es decir, que el día de hoy traten de dejar al día todas las entregas de química. Pues entre hoy y mañana, entre estos días, voy a empezar a, a calificar esos últimos trabajos que me entregaron. ¿De acuerdo? Los últimos trabajos que me entregaron voy a empezar a revisarlos, entonces para que los tengan en cuenta. Listo, chicos. Eso como información antes de iniciar el contenido de la semana 19. Eh, no sé si hay alguna duda o pregunta acerca de los ejercicios de gases que trabajamos hace 8 días. Hace 8 días les compartí, hace 8 días no, perdón, eso fue para el jueves porque se me presentó un inconveniente, pero entonces el jueves en horas de la noche grabé un video que les compartí en el tablón el mismo jueves, no, miento, el viernes, porque lo grabé el jueves en la noche. Por si tenían alguna duda o inquietud, les había compartido este video en donde solucionaba algunos ejercicios de gases. Entonces, no sé si lo vieron, se encontraba en nuestra asignación anterior, se encontraba compartido en la semana justamente anterior, que fue la semana 18. Entonces, mm, no sé si lo vieron, si tuvieron alguna duda o inquietud con algún ejercicio en este soporte que les dejé. eh, se encuentra, se encuentra la solución de algunos ejercicios, ¿no? Entonces, como la asignación fue en la semana 18 encontrábamos esta resolución paso a paso. Aquí, como lo pueden ver, está el nombre del video, bueno, de lo que se trata o de lo que trabajo en el video, que es el paso a paso en la resolución de algunos ejercicios de la actividad y la tarea para que lo pudieran ver. Entonces, este video dura 1 hora exactamente, 1 hora y unos segundos apenas, y en este pues trabajaba los ejercicios de la actividad y de la tarea de esta semana. Listo, chicos, entonces, mmm, no sé si algún ejercicio los hizo pensar de más, si sienten que no les quedó con un buen procedimiento, pueden ver un momentico el video, pueden adelantar, ahí se encuentran varios ejercicios solucionados para que lo podamos retroalimentar, ¿de acuerdo? Podamos corregir esa entrega. Entonces, ahora, para empezar, muchachos, vamos a trabajar el día de hoy, la semana 19. En esta semana vamos a ver lo que se refiere a soluciones y unidades de concentración. En la asignación 1 de la semana 19 les compartí los desempeños y les compartí una presentación, ¿de acuerdo? Entonces, en esta asignación no les compartí ya soportes audiovisuales porque hay varios,
pero unos son un poco confusos, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Podemos buscarlo? Claro, podemos buscarlo en YouTube sin ningún problema, pero entonces noté, viendo algunos videos de algunos canales que ya habíamos trabajado, que se enredan mucho y que no explican muy bien en algunas ocasiones. Por eso solo les compartí un documento y realicé una presentación de unidades y que de soluciones, perdón, y de unidades de concentración para poder compartirla con ustedes. Entonces es esta que está acá a continuación y en esta, pues esta presentación es bastante cortica, tiene apenas unas más de 10 diapositivas y pues en ella se encuentra todo lo que hace referencia a las soluciones y unidades de concentración, ¿de acuerdo? Entonces también para profundizar. Entonces, chicos, en estos momentos que estoy compartiéndoles mi pantalla, voy a, voy a abrir la presentación que la tengo acá en mi escritorio para que la tengamos, para que la veamos mejor y podamos socializar entonces lo que este último tema que hace referencia a la asignatura de química. Entonces, para este trabajo de soluciones y unidades de concentración que vamos a ver, que corresponde para la última semana, encontramos lo siguiente. Entonces, vamos a encontrar una definición, ¿de acuerdo? En la definición en cuanto a solución o disolución, que se interpreta o se entiende como el mismo término, solución y disolución, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Como solución o como disolución, vamos a saber que esta, perdón, listo. Vamos a ver que esta es una mezcla de dos o más componentes, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esos componentes que conforman la solución o la disolución? ¿De acuerdo? Son el soluto y el disolvente, ¿de acuerdo? El disolvente también se puede interpretar como con dos nombres. Se puede interpretar con el nombre de solvente y con el nombre de disolvente. Creo que la voy a dejar así para poder estar pendiente de la videollamada, que no me saque la conexión, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, una solución o una disolución es una mezcla de dos o más componentes. ¿Cuáles son estos dos componentes principalmente? Los dos componentes que se encuentran en una disolución son el llamado disolvente, que lo encuentran a la izquierda, y el conocido soluto, que lo encuentran a su derecha. Nuevamente, el disolvente en química también se puede entender o se interpreta o se conoce como solvente, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya tenemos una serie de palabras que son las mismas o que pueden interpretarse como las mismas. Solución y disolución, ¿cierto? Son las mismas. Y también acá encontramos las palabras disolvente, disolvente y solvente. Entonces, ¿qué es una solución? Una mezcla de dos o más componentes. ¿Cuáles son esas mezclas? El solvente y el soluto, ¿de acuerdo? Esta mezcla es perfectamente homogénea, ¿de acuerdo? Ya que cada componente se mezcla muy bien en la disolución. Es decir, eh, se denomina homogénea o se cataloga como una mezcla homogénea porque las partículas del soluto se mezclan perfectamente con las partículas del disolvente, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nos menciona que cada componente en la mezcla íntimamente se relaciona el uno con el otro, ¿de acuerdo? Es decir, se mezclan muy bien el soluto con el solvente. Eh, Notándolo de esta forma, viéndolo de esta forma, las partículas que tienen propiedades y características individualmente, ¿de acuerdo? Tanto el disolvente como el soluto tienen características diferentes, pero cuando se mezclan pierden algunas características individuales, ¿de acuerdo? Porque pasan a ser una mezcla homogénea. ¿Esto qué me indica? Que después de unirse o de mezclarse, estas partículas pasan a ser una sola en una mezcla homogénea y pasan a adoptar unas características únicas, específicas y nuevas como mezcla. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué nos dice? Que esto último significa que los constituyentes son indistinguibles y el conjunto se presenta en una sola fase. Bueno, eso pasa cuando se mezclan, ¿de acuerdo? Es decir, que cuando ya están mezclados, yo no puedo distinguir entre cuál es el soluto y cuál es el solvente, pues la mezcla es homogénea. Entonces acá hacemos una aclaración.
muy importante de las dos partículas, del soluto y del solvente o disolvente, y son las siguientes. Perdón, el soluto es la cantidad o es la sustancia disuelta en una solución, ¿de acuerdo? Por lo general presente en menor proporción. Es decir, el soluto es esa partícula que voy a disolver. Se encuentra en menor proporción en algunos casos. Y aquí ya les voy a poner un ejemplo de una excepción. Ahora, para el caso del solvente o del disolvente, recordemos que se entienden por lo mismo, es la sustancia que va a disolver al soluto, ¿de acuerdo? Generalmente presente en mayor cantidad que el soluto. Pueden tener en sus cabecitas, en sus mentes, o imaginémonos en nuestras cabecitas el siguiente ejemplo, cuando disolvemos sal en agua o azúcar en agua, ¿de acuerdo? Si la disolvemos en muy pocas cantidades, la sal, en un vasito de agua, en una olla de agua, ¿cuál será el soluto? El soluto va a ser el que se encuentra generalmente en menor proporción y en este caso va a ser la sal, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál será el disolvente o el solvente en este ejemplo? El agua, ¿de acuerdo? Aquí voy a hacer una aclaración y es que generalmente el soluto se encuentra en menor proporción que el solvente o el disolvente. Pero ¿qué pasaría si el soluto hace parte de la mitad de la disolución? ¿De acuerdo? Es decir, que en la solución encontremos 50% de soluto y 50% de solvente o disolvente, es decir, mitad y mitad. ¿Cuál va a ser el soluto y cuál va a ser el disolvente? Eso ya lo depende. Eso ya va a estar ligado o va a depender de la persona que haga el experimento, ¿de acuerdo? Que lo defina cuál va a ser el soluto y cuál va a ser el disolvente, teniendo en cuenta que los dos se encuentran en las mismas cantidades. Entonces, chicos, bueno, aquí podemos ver un ejemplo bastante claro cuando un soluto se mezcla con el disolvente y cómo queda molecularmente representado, ¿no? Aquí podemos ver que las partículas de la disolución están conformándose por la unión, o bueno, por la interacción entre las moléculas o las partículas del soluto y del solvente. Entonces, siguiendo con el siguiente ejemplo, o bueno, teniendo en cuenta que el conjunto se presenta en una sola fase, bien sea sólida, bien sea líquida o bien sea gaseosa, tenemos lo siguiente, y es que si se analiza una muestra de alguna solución, puede apreciarse que en cualquier parte de ella su composición es constante. ¿Qué indica eso? Que sea constante, que sea la misma. Aquí vuelvo a traer a colación la misma imagen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué indica eso? Que se llamará solución o disolución a las mezclas homogéneas que se encuentren en fase líquida, ¿de acuerdo? Es decir, que las mezclas homogéneas que se presentan en una fase sólida, como las aleaciones, acero, bronce, latón, o las que se hallan en fase gaseosa, como el aire, el humo, etcétera, no se les conoce como disoluciones, ¿de acuerdo? Aquí hay que hacer una aclaración, y es que entran algunas excepciones a la regla. Aquí mencionábamos anteriormente que se puede presentar en una fase sólida, líquida o gaseosa, ¿de acuerdo? Pero entonces debemos tener en cuenta que en su mayoría o casi que en su totalidad, las soluciones las vamos a encontrar en fase líquida, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengamos listo. Entonces, aquí podemos encontrar, por ejemplo, una mezcla eh, que se podría conocer, pero que está erróneamente conocida como una solución, que es la mezcla entre algunos metales y para el caso de algunos humos, que estas se pueden conocer como, con otros nombres, como, como sólidos que se encuentran suspendidos en el aire, y bueno, aquí en la mezcla de los metales para generar una aleación, ¿de acuerdo? Entonces, esta materia se conoce con otros nombres, se conoce de forma diferente, a diferencia de las que se encuentran en fase o en estado líquido, ¿de acuerdo? Acá debemos tener en cuenta que la aleación, al encontrarse en estado líquido, cuando pasa a una temperatura ambiente, se solidifica, ¿de acuerdo? Pues la finalidad de una aleación es que eh, se mezclen los componentes de un metal para poder dar como resultado una fase sólida con unas nuevas características, perdón, que genere mayor fortaleza, dureza y resistencia, ¿de acuerdo? Entonces, para el caso
de las características de las soluciones tenemos las siguientes. Voy a hablar o voy a referirme a partir de ahora a ellas como las soluciones, ¿de acuerdo? Tengamos en cuenta que las disoluciones son exactamente las mismas, pero entonces para trabajar solo con un nombre. Sus componentes no pueden separarse por métodos físicos simples como la decantación, la filtración o la centrifugación. ¿Qué indica esto, chicos? Que en el momento de separar o de querer separar estos componentes de esta mezcla, no los voy a poder hacer mediante los métodos que conozco de separación de materia de forma mecánica o física, como filtrarlos con un papel filtro, así parecido a cómo se filtra el café, por ejemplo. La decantación, por ejemplo, también la mencionan ahí, que eso juega un papel bastante importante con la gravedad. También no se puede separar por la centrifugación, esto es el separarlo a velocidades muy rápidas, porque al hablar de una solución, estamos hablando de una mezcla homogénea que en sus características se encuentran bastantes eh, interacciones, ¿de acuerdo? Es decir, que entre las partículas del soluto con las partículas del solvente son tan grandes las interacciones o son tan afines las interacciones que no se van a separar por un simple método mecánico de separación, ¿de acuerdo? Aquí tenemos en cuenta unos métodos de separación, pero estos métodos de separación son químicos. Sus componentes solo pueden separarse por destilación, cristalización o cromatografía. Esta última es una técnica de separación que se utiliza mucho en química para poder separar componentes, ¿de acuerdo? En alguna fase. Más específicamente aquí, por ejemplo, en una solución, podemos separar los componentes del soluto que se encuentran presentes en una solución, por ejemplo. Entonces, aquí nuevamente, para que lo tengan muy presente, los componentes de una solución son soluto y solvente. Y aquí nuevamente encontramos la definición o la profundización en cuanto a lo que ya habíamos visto del soluto y del solvente. Entonces, es aquel componente que se encuentra en menor cantidad y el que se disuelve. ¿De acuerdo? Eso ya lo habíamos visto. El soluto puede ser sólido, líquido, gaseoso, como ocurre en las bebidas gaseosas, donde el dióxido de carbono se utiliza como gasificante de las bebidas. Aquí también mencionan un ejemplo que les había dicho anteriormente, el azúcar que se disuelve en agua, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, pues, tienen como ejemplo el momento de la gasificación de las gaseosas, que es cuando se le inyecta dióxido de carbono a las gaseosas para darle esa característica con gas de estas bebidas. Entonces, para el caso del solvente, tenemos que es el componente que se encuentra en mayor cantidad y es el medio que disuelve al soluto, ¿de acuerdo? El solvente es aquella fase que se encuentra en la solución y aunque su solvente puede ser un gas líquido sólido, el solvente más común es el agua. Aquí tenemos la siguiente aclaración y es que el solvente generalmente se encuentra en estado líquido, por no decir que siempre, y va a ser el agua. Se va a conocer como el disolvente universal, va a ser el solvente, ¿de acuerdo? Aquí vuelvo a traer a colación lo que les mencionaba acerca de que si el soluto y el solvente se encuentran justo en partes iguales, eso ya va a depender de la persona que esté ejecutando el experimento, de la clasificación de cuál va a ser el soluto y cuál va a ser el solvente, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tanto el soluto como el solvente en esta solución van a interactuar a nivel de sus componentes más pequeños. ¿Esto qué indica? Que cuando uno está disolviendo un soluto en un solvente, por ejemplo, sal en agua o azúcar en agua, los que se van los que van a interactuar son sus componentes más pequeños y esto hace referencia a quiénes, a sus moléculas, iones o elementos. ¿De acuerdo? Esto explica el carácter homogéneo, esto explica por qué las características del soluto y del solvente cambian cuando están formando parte de una solución, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que imposibilita, como ya lo mencionaba anteriormente, su separación mediante métodos mecánicos. Entonces, aquí vamos a encontrar unos términos muy importantes, el término de concentración, y aquí podemos ver en este ejemplo algo que va desde la menor concentración hasta la mayor concentración. ¿Cómo podemos observar esto?
Esto no siempre se va a poder observar así, ¿de acuerdo? Mediante el color. Esto también puede representarse sin color, desde una sustancia, una solución menos concentrada, una más concentrada. Pero entonces lo hice así para que lo pudiéramos observar y pudiéramos tener una mejor idea acerca de la concentración. Entonces, se mencionó anteriormente que las soluciones son mezclas de dos o más sustancias, ¿cierto? Soluto y solvente. Por lo tanto, se puede mezclar agregando distintas cantidades. Para saber exactamente la cantidad de soluto y de solvente de una disolución, se utiliza una magnitud denominada concentración, ¿de acuerdo? ¿Esto qué me va a indicar? La cantidad de soluto que hay y la cantidad de solución que hay, o de solvente, para ser más específico. En estos términos, puedo hablar en términos de concentración, ¿de acuerdo? Entonces, aquí continuando, podemos traer a colación un ejemplo que es acerca de lo que les hablaba anteriormente, que es esto de acá, de la solubilidad y bueno, de la sal que se puede disolver en el agua. Ya vuelvo a la diapositiva anterior, que es esta, que son ese par de tablas. ¿Qué hacemos para entender la solubilidad y para entender los diferentes tipos de soluciones que podemos encontrar? Tenemos que hablar acerca de la solubilidad y bueno, es la capacidad que tiene una determinada sustancia, en este ejemplo la sal, en un determinado medio, en este caso el agua. Entonces, es la capacidad que tiene la sal, en este ejemplo, para poder disolverse en el agua. ¿Y eso de qué va a depender? De las tablas que vimos anteriormente. ¿De acuerdo? Estas tablas no las vamos a utilizar, solo las vamos a ver como ejemplo. ¿De acuerdo? Aquí podemos eh, tener algunas tablas de solubilidad que me pueden mencionar cuánto es soluble cada sustancia y en qué unidades están eh, estas tablas. Si pueden ver, estas tablas están dadas en los gramos de soluto que se pueden disolver en estos gramos de agua. ¿Qué me indica eso, muchachos? Que en esta temperatura, que ustedes ven acá, ven dos temperaturas, a 20 grados Celsius y acá la ven a 50 grados Celsius, podemos encontrar esas dos temperaturas. Notamos lo siguiente: ¿qué es la solubilidad? La solubilidad me va a indicar la cantidad de gramos de soluto o la cantidad de gramos de esta especie que voy a poder disolver en 100 gramos de agua. ¿De acuerdo? ¿Cómo así? Veamos el primer ejemplo, que es el ejemplo que les estaba poniendo acá, que es la sal. Si ustedes ven, el soluto es la sal, ¿cierto? Y la temperatura del solvente está a 36 grados Celsius, ¿de acuerdo? Perdón, a 36 no, a 20 grados Celsius. ¿Qué me está indicando esta tabla? Que si yo tengo un vaso de agua a 20 grados Celsius y, para ser más específico, tengo 100 gramos de agua, este vaso de agua que tiene 100 gramos de agua, ¿cierto? Y que se encuentra a una temperatura de 20 grados Celsius, es capaz de disolver 36 gramos de cloruro de sodio o de sal sin ningún problema. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo aumento la temperatura de este vaso de agua, o bueno, de este nuevo vaso de agua, de 100 gramos de agua, ¿cierto? Y la paso de 20 grados Celsius a 50 grados Celsius. ¿Qué notan, muchachos? Que a mayor temperatura, la cantidad de gramos que puede disolver de soluto va a ser mayor. Inicialmente encontrábamos que a 20 grados Celsius se pueden disolver 36 gramos de sal en 100 gramos de agua. ¿Qué notamos a continuación? Que si yo aumento 30 grados Celsius la temperatura, es decir, de 20 paso a 50, voy a poder disolver no 36, sino 37 grados Celsius perdón, 37 gramos de sal en 100 gramos de agua, ¿de acuerdo? Entonces, acá el grado de solubilidad, eso también lo vamos a tener muy en cuenta, va a aumentar o se va a aumentar gracias a la acción de la temperatura. ¿Y esto por qué se da? Por la interacción molecular de los componentes. A mayor temperatura, mayor interacción. Esto lo vimos también en la primera clase presencial. A menor temperatura, menor interacción molecular.
Entonces, aquí, bueno, tenemos este ejemplo en donde podemos ver o notar que las moléculas que se encuentran representadas en rojo con blanco hacen referencia a las moléculas de agua, ¿cierto? ¿Y por qué representan a las moléculas de agua? Porque una molécula de agua está constituida de dos átomos de hidrógeno y de un átomo de oxígeno, H2O. El, el círculo rojo representa al átomo de oxígeno y los dos circulitos blancos representan a los átomos de hidrógeno. Aquí los, los círculos que se encuentran en azul y en naranja representan entonces al cloruro de sodio. El cloro es mucho más grande, entonces el cloro está representado por el color azul y el naranja está representado por el color naranja. Aquí podemos ver cómo se encuentra la sal sin disolver y cómo después de un tiempo la sal interactúa con las moléculas del agua, ¿de acuerdo? ¿Esto por qué se genera? Porque la sal que conocemos de fórmula NaCl, ¿cierto? Cloruro de sodio, tiene un estado de oxidación para el sodio de 1 positivo, ¿cierto? Y para el cloro de 1 negativo, ¿cierto? Cuando estas dos, que se encuentran uniditas como NaCl, ¿cierto? Se disuelven en agua, quedan cargadas como uno más para el sodio y uno menos para el cloro. Estos iones, tanto el catión del sodio como el anión del cloruro, perdón, ahí me equivoqué, es cloruro uno menos, ¿cierto? La L es minúscula. Estas cargas son las encargadas de interactuar con las moléculas del agua, ¿de acuerdo? Por fuerzas intermoleculares. Entonces, es así como interactúa el soluto con el solvente. ¿Y de qué va a depender esa interacción? Del grado de solubilidad que tenga esa especie en común. Esa especie en común, no, perdón, esa especie en específico. Aquí podemos tener ejemplos de cloruro de sodio, cloruro de potasio, nitrato de sodio, clorato de potasio, nitrato de plata y el último que es un compuesto orgánico. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tengamos presente. Listo, muchachos. Entonces, esta es la interacción y acá podemos encontrar un ejemplo de un cambio de temperatura. Entonces, ¿qué encontramos a continuación? La solubilidad va a depender de la temperatura, mayor interacción entre los componentes, por tanto mayor solubilidad. Aquí podemos ver un ejemplo. Podemos ver que en el primer vaso encontramos una temperatura de 20 grados Celsius, se calienta a 100 grados Celsius y se deja enfriar nuevamente a 20 grados Celsius. ¿De acuerdo? ¿Qué me está indicando esta cantidad? Aquí me está diciendo que hay 100 gramos de agua, ¿cierto? 100 gramos de agua, 100 gramos de agua y 100 gramos de agua. ¿Qué hago ahora? Que en este primer tarro, o en este, perdón, tarro no, en este primer recipiente, eh, se disuelven 39 gramos de cloruro de sodio en estado sólido, ¿de acuerdo? Se calienta. Gracias a la acción de calentar, esta sal se va a disolver. Nuevamente recordemos que a una temperatura de 20 grados Celsius, la cantidad que puede disolverse es de 36 gramos. Acá en el ejemplo tenemos que se van a disolver 39 gramos. Acá la sal se disuelve completamente porque se encuentra a 100 grados Celsius. Pero si se deja enfriar, notamos cómo la sal, es decir, el soluto, la que no se pudo disolver, la que no fue soluble, queda en la parte inferior del vaso. No sé si ustedes han hecho ese ejercicio de tener o de mezclar sal con agua o azúcar con agua y notan que después de un tiempo la sal no se disuelve o el azúcar no interactúa con el agua y pasa en a la parte inferior del vaso. ¿Eso qué me indica? Que se está generando un precipitado. ¿Y eso qué es? La sal y el azúcar que no se están disolviendo e interactuando con el agua. ¿De acuerdo? Eso que me indicó que el agua ya llegó a su capacidad máxima de disolver ese soluto. Entonces, acá tenemos unas especies
o unas características para ciertas especies, ¿de acuerdo? ¿Esto de qué va a depender? De la concentración. Entonces, dependiendo de sus concentraciones, las disoluciones se clasifican en diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. Y aquí encontramos la especificación para cada una de ellas. Entonces, para el caso de las soluciones diluidas, encontramos que si la cantidad de soluto respecto al solvente es pequeña, ejemplo, una solución de 1 gramo de sal de mesa en 100 gramos de agua, se encuentra diluida. Nuevamente recordemos la capacidad de solubilidad para el caso del cloruro de sodio, ¿de acuerdo? Entonces, si disolvemos únicamente 1 gramo de sal en 100 gramos de agua, notamos que esta puede disolver más cantidad y pues no hay problema, ¿de acuerdo? Entonces, este gramo de sal se va a disolver perfectamente en los 100 gramos de agua. Ahora, para el caso de las soluciones concentradas, si la proporción de soluto con respecto al solvente es grande, ejemplo, una solución de 25 gramos de sal de mesa en 100 gramos de agua, ¿de acuerdo? Aquí notamos que no nos pasamos nuevamente de la capacidad de solubilidad, o bueno, la capacidad de disolver, de que esta cantidad de sal se disuelva. Pues a 20 grados Celsius encontramos que se pueden disolver hasta 36 gramos de sal sin problema. Aquí en el ejemplo que nos están indicando, que se disuelvan en 100 gramos de agua 25 gramos de sal de mesa, ¿de acuerdo? Entonces, es grande, sí, pero no supera la capacidad que tiene el agua para disolver la sal, que son 36 gramos de sal, ¿de acuerdo? Ahora, encontramos las soluciones saturadas. Se dice que una solución se encuentra saturada a una determinada temperatura cuando no admite más cantidad de soluto disuelto. Y esto es aquí cuando pasa lo que yo les mencionaba anteriormente, que ustedes cogen un vasito de agua, ¿cierto? Y le ponen una cucharada de sal. En esta cucharada de sal, tomemos como ejemplo que hay unos 40 gramos de sal, ¿cierto? Y nos vamos a dar cuenta que después de batir y de mezclar por un determinado tiempo, va a haber o vamos a encontrar que hay sal que se deposita al fondo del vaso o al fondo del recipiente donde estemos mezclando la sal con el agua. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me indica eso? Que la solución ya está saturada, es decir, que ya pasó el límite de disolver la sal. Entonces, encontramos un ejemplo en donde 36 gramos de sal de mesa se disuelven en 100 gramos de agua a 20 grados Celsius. Si intentamos disolver 38 gramos de sal en 100 gramos de agua, solo se disolverán 36 gramos, ¿de acuerdo? Porque esa es la cantidad de solubilidad, o bueno, es la capacidad de disolverse esta cantidad específica de sal en el agua, ¿de acuerdo? Entonces, para el caso de esta solución, encontramos que solo se disolverán 36 gramos y los 2 gramos restantes permanecerán en el fondo del vaso sin disolverse. Es decir, que esto lo vamos a conocer como con el siguiente nombre, precipitado. ¿De acuerdo? Se va a formar un precipitado y este es el que se va a depositar al final del vaso. Entonces, nuevamente, tenemos que ver la tabla de solubilidad para poder hablar de estos ejemplos. No la vamos a emplear tanto, solo la estoy utilizando para darles un ejemplo. Nuevamente notamos que en 100 gramos de agua a una temperatura de 20 grados Celsius, solo voy a poder disolver 36 gramos de cloruro de sodio de sal de mesa. Si intento disolver más, si intento disolver 38 gramos, solo se me van a disolver los 36 gramos correspondientes a la capacidad de disolverse de la sal. Los 2 gramos restantes van a permanecer en la parte del fondo del vaso, ¿de acuerdo? Sin disolverse. Ahora, ¿qué es una solución sobresaturada? Una solución sobresaturada es una disolución que contiene mayor cantidad de soluto que la permitida a una temperatura determinada. ¿De acuerdo? La sobresaturación se produce por enfriamientos rápidos o por descompresiones bruscas.
Ejemplo, al sacar el corcho de una botella de refresco o de una gaseosa, ¿qué me indica que una solución esté sobresaturada? Puede contener, por ejemplo, tengamos presentes el ejemplo que vimos anteriormente, y es si una solución tiene 38 gramos de sal, una solución que tiene 100 gramos de agua, por ejemplo, e intentamos disolver 38 gramos de sal. Entonces, hagamos el ejemplo. Tenemos este recipiente a 100 grados Celsius. Si ahí intentamos disolver 38 gramos de sal, efectivamente se van a poder disolver. Nuevamente recordemos que a mayor temperatura el soluto va a tener una mayor capacidad de disolverse en la solución. Entonces, ¿a qué hace referencia la solución sobresaturada? Por ejemplo, si tenemos este ejemplo de 38 gramos, en estos 100 gramos de agua a 100 grados Celsius de temperatura y se enfría abruptamente, encontramos que vamos a notar la aparición de un soluto después de enfriar este recipiente. Esto es a lo que hace referencia una solución sobresaturada. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos estas diferentes tipos de soluciones diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. Entonces, aquí ya venimos a lo que más vamos a profundizar, que es en la expresión de la concentración. Y aquí vamos a encontrar una serie de ejercicios en la actividad en la actividad y en la tarea. ¿De acuerdo? Entonces, la concentración de las soluciones es la cantidad de soluto contenido en una cantidad determinada de solvente o de solución. ¿De acuerdo? Eso fue lo que mencionábamos durante toda la videollamada. También debemos aclarar que los términos de diluida o concentrada expresan concentraciones relativas. Entonces, ¿a qué hace referencia eso? Que una solución diluida no puede hacer referencia únicamente a concentraciones bajas, ¿de acuerdo? Aquí podemos también encontrar concentraciones altas. Por eso se menciona que es relativo. Entonces, las unidades de concentración que pueden clasificarse o que se pueden expresar en una solución pueden clasificarse en dos términos, en unidades físicas y en unidades químicas. Entonces, aquí es donde interviene lo siguiente y es la expresión de las unidades. Aquí vamos a encontrar entonces, ya estamos llegando al final, las unidades físicas de concentración. Aquí, por ejemplo, en las unidades físicas de concentración encontramos la siguiente fórmula y la siguiente relación. Las unidades físicas de concentración están expresadas en función del peso en forma porcentual y son las siguientes, en forma, perdón, del peso y del volumen en forma porcentual y son las siguientes. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos tres fórmulas de representación. Tenemos las que se representan en un porcentaje peso a peso, como ustedes lo ven aquí, porcentaje peso a peso, ¿de acuerdo? En estos porcentajes peso a peso, ¿qué vamos a tener? Que esto va a ser igual a la cantidad de gramos de soluto, ¿cierto? Masa soluto sobre 100 gramos de solución, 100 gramos de solución, y esto lo vamos a multiplicar por 100%, porque estamos hablando del porcentaje de una concentración peso a peso o de una unidad de concentración, y eso lo vamos a representar en porcentaje. ¿Cómo va a estar dada esta fórmula? Esta fórmula va a estar dada igual a el porcentaje en masa que tengamos va a ser igual a la masa del soluto sobre la masa de la solución por 100%. ¿De acuerdo? Esa como la primera fórmula, ya vamos a ver ejemplos. Ahora, encontramos las otras dos unidades de concentración y son las siguientes. El tanto por ciento en volumen, es decir, podemos encontrar que se puede representar este porcentaje de volumen y vamos a encontrar la cantidad de centímetros cúbicos de soluto, o para hacer más referencia, el volumen del soluto sobre 100 centímetros cúbicos de solución. Abajo vamos a encontrar el volumen de la solución y eso también va a estar multiplicado por 100%.
¿Dónde podemos encontrar estas unidades de concentración? Por ejemplo, chicos, cuando se compra alguna bebida alcohólica, por ejemplo, los grados o el volumen, el tanto por ciento de alcohol que podemos encontrar. ¿Qué me indica eso? Por ejemplo, para el caso del porcentaje de una bebida alcohólica bastante conocida como el aguardiente. Si ustedes notan, esta bebida alcohólica bastante común en nuestro país, que tiene muchísimas clases, podemos encontrar, por ejemplo, unos bastante conocidos que son el aguardiente verde y el aguardiente rojo. Estos me indican un porcentaje de alcohol diferente. El verde, por ejemplo, me indica que tiene un porcentaje en volumen de alcohol del 24%, y para el caso del rojo encontramos perdón, un porcentaje de alcohol del 29%. ¿Qué me indica eso? Que esa cantidad de alcohol es la que está presente en 100 mililitros de solución, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, para el aguardiente verde, que me dice que son 24% volumen de alcohol, que por cada 100 mililitros de trago o cada 100 mililitros de aguardiente, 24 mililitros son alcohol, ¿de acuerdo? Eso es la utilización o la implementación de estos porcentajes de unidades de concentración físicas. Aquí encontramos entonces la relación que tenemos entre volumen, ¿de acuerdo? Y aquí encontramos la descripción de la ecuación. El porcentaje del volumen sobre el volumen va a ser igual al volumen del soluto sobre el volumen de la solución. Entonces, y esto, bueno, va a estar multiplicado por 100%. Estas son las ecuaciones, muchachos. Ya vamos a ver un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, acá podemos encontrar también el tanto por ciento de una masa sobre un volumen. Y eso es lo que me indica la cantidad o la relación entre el peso y el volumen en una solución. Nuevamente, esto va a ser igual a la cantidad de gramos del soluto sobre 100 centímetros cúbicos de solución. Y acá me indica el número de gramos de soluto que hay en 100 mililitros de solución. Entonces, como vemos, las tres ecuaciones hacen referencia específicamente a algo. ¿A qué hace referencia la primera ecuación? Indica el peso del soluto por cada 100 unidades de peso de solución. ¿De acuerdo? ¿Qué me indica la del volumen? Se refiere al volumen de soluto por cada 100 unidades de volumen de solución. ¿De acuerdo? ¿Y qué me indica la última? Indica el número de gramos de soluto que hay en 100 mililitros de solución. Entonces, para que tengamos presentes cada una de estas ecuaciones que me relacionan las unidades físicas de concentración. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, me indica lo siguiente. Y aquí vamos a tener en cuenta una formulita, ¿de acuerdo? Solo para este ejercicio como ejemplo. Me indica lo siguiente este ejemplo. Se tiene un litro de solución al 37%, ¿de acuerdo? ¿Cuántos litros de agua se tienen que agregar para que quede al 4%? ¿Qué me está indicando eso? Acá me está indicando que una solución se encuentra al 37%. ¿De qué? No sabemos. Puede ser de cualquier especie química. Me está indicando que cuántos litros de agua tengo que agregar para rebajar este porcentaje del 37% al 4%. ¿Qué hacemos? Tenemos que resolverlo paso a paso. Entonces, el problema no indica las unidades físicas de concentración, ¿cierto? Solo me está indicando que la solución se encuentra al 37% y que la tengo que rebajar al 4%. Entonces, se supone, o lo suponemos, deducimos, que estas van a estar expresadas en el porcentaje peso-volumen, que es esta que está acá, que es la última, ¿cierto? Peso-volumen, porque eh, no nos está indicando las unidades físicas, es decir, no nos indica si hay gramos, si hay volumen, o si hay volumen, o si hay masa. Entonces la tomamos como peso-volumen. Aquí, ¿qué conocemos? Conocemos lo siguiente, y es que tenemos los datos que conocemos. ¿Qué datos conocemos del ejercicio? El volumen y la concentración. ¿De dónde sacamos estos datos? De la primera parte del ejercicio. Se tiene un litro de solución al 37%.
¿Qué dato conocemos? Un litro de solución, que es el volumen 1, y la concentración 1, que es el 37%, ¿de acuerdo? ¿Qué significa 37% en peso volumen? Significa que hay 37 gramos de soluto en 100 mililitros de solución, ¿de acuerdo? ¿Y qué es la solución? Nuevamente recordemos que la solución va a ser igual a la mezcla entre el soluto y el solvente. Por eso se los escribí aquí como la solución es igual al soluto más el solvente. Antes de seguir, acá tenemos un ejemplo bastante claro y una ecuación que podemos emplear en química mucho, y es la siguiente. Acá tenemos que para química, para conocer concentraciones y volúmenes diferentes, tenemos esta pequeña ecuación, ¿de acuerdo? Que nos dice que el volumen 1 por la concentración 1 va a ser igual al volumen 2 por la concentración 2, ¿de acuerdo? Esta ecuación la vamos a utilizar en este ejemplo. En los ejemplos de la actividad y de la tarea no la vamos a utilizar, no la vamos a emplear porque son un poquito más sencillos, ¿de acuerdo? Los ejercicios. ¿Qué tenemos que hacer, muchachos? Acá lo que tenemos que hacer es reemplazar, ¿de acuerdo? ¿Qué reemplazamos? Los datos que averiguamos de volumen 1, concentración 1 y concentración 2. ¿Qué no tenemos? No tenemos el volumen 2, ¿de acuerdo? Entonces, reemplazando la expresión nos queda de la siguiente forma. Un litro por 37% va a ser igual a volumen 2, que es la unidad que no tenemos, por el 4%. ¿Qué hacemos, muchachos? Despejar, ¿cierto? ¿Qué hacemos entonces con el volumen, con el 4%, que es el que encontramos a este lado de la igualdad? Lo mandamos al otro lado de la igualdad a dividir. ¿Qué hacemos ahora? Unidades con unidades se simplifican y conservamos las unidades que nos quedan. ¿Qué hacemos entonces? 1 por 37, 37. Y 37 dividido entre 4 me da 9.25 litros. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos ahora para finalizar este ejercicio? Si tenemos un litro de solución al 37%, para obtener una solución al 4% es necesario tener un volumen de 9.25 litros, ¿cierto? Que fue los litros que calculamos acá. Ahora, para saber cuántos litros de agua hay que agregar al litro inicial, hacemos lo siguiente. El volumen 2 se lo restamos al volumen 1. ¿Y por qué lo hacemos? Porque ya teníamos un litro de solución que fue este litro inicialmente. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos entonces? Restamos estos litros finales al esta cantidad de volumen final al volumen inicial. ¿Cuántos litros tenemos que agregar entonces para que esta solución pase del 37% al 4%? Se deben agregar 8.525 litros de agua. ¿De acuerdo? Entonces, acá en estos ejercicios tenemos que tener muy claro el despeje. Muy claro el despeje. Entonces, ya para terminar, encontramos la última unidad y para estos ejercicios voy también a hacer un video de resolución de ejercicios. Voy a solucionar 2 o 3 ejercicios para que quede un poquito más claro, ¿de acuerdo? Aquí entonces, ¿qué tenemos que hacer en estas unidades químicas de concentración? Para expresar la concentración de las soluciones, se usan también sistemas como en unidades químicas como son la fracción molar, la molaridad y la molalidad, ¿de acuerdo? ¿En cuál vamos a profundizar? En la que vamos a profundizar va a ser en la siguiente, es en la molaridad. ¿Y qué me indica la molaridad? El número de moles de soluto sobre un litro de solución. Vamos a profundizar en esta, es la que más se trabaja en química y la tenemos a continuación, ¿de acuerdo? Es el número de moles de soluto contenido en un litro de solución. Por ejemplo, una solución 4 molar me indica que es una solución que tiene 4 moles de soluto por litro de solución. ¿Qué hacemos ahora? Por ejemplo, aquí, ya para dar por terminada esta videollamada, me dirijo al documento 2 y vamos a encontrar algunos ejercicios.
¿Qué ejercicios voy a encontrar, muchachos? Los que me relacionen estas ecuaciones, ¿cierto? Vamos a trabajar estas dos y esta de acá. Entonces, por ejemplo, acá me indica lo siguiente. Calcule la molaridad de una solución de metanol que contiene 64 gramos de este alcohol en 500 mililitros de solución. ¿Qué tengo que hacer ahí, muchachos? Voy a abrir entonces a continuación lo siguiente y hacemos este ejercicio. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los siguientes ejercicios tienen mucho que ver con lo que ya habíamos trabajado en esta ecuación, en estas ecuaciones. Por ejemplo, veamos la siguiente, el punto 2. Si se disuelven 20 mililitros de alcohol en 80 mililitros de agua, es decir, estos 20 mililitros de alcohol, ¿qué será? Será el soluto, ¿cierto? Porque se encuentra en menor cantidad. ¿Cuál será la solución? Perdón, ¿cuál será el solvente? 80 mililitros de agua, ¿cierto? ¿Cuál es el porcentaje de alcohol en la solución? ¿Qué tenemos que hacer, muchachos? Simplemente reemplazar. Acá que identificamos que esto es volumen con volumen. ¿Cuál vamos a emplear? ¿Qué fórmula vamos a emplear? La que me relaciona el volumen con el volumen, es decir, esta de acá. ¿Qué tenemos que hacer? Reemplazar. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, bueno, antes de seguir con ese ejemplo número 2, y vamos a trabajar esto de acá. Entonces, ¿qué me dice este primer ejercicio? Este primer ejercicio me indica lo siguiente, ¿cierto? Calcule voy a bajar un poquito más grande, calcule la molaridad M de una solución de metanol, ¿cierto? Masa molar 32 gramos mol que contiene 64 gramos de este alcohol en 500 mililitros de solución. Si volvemos a la presentación, nos damos cuenta que la molaridad está dada por la siguiente fórmula. Número de moles de soluto sobre un litro de solución. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener entonces moles del soluto y tenemos que tener litros de solución. ¿Qué hacemos? No tenemos moles, ¿cierto? Tenemos gramos y no tenemos litros, tenemos mililitros. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer dos factores de conversión sencillos y son los siguientes. Para el caso del primer ejercicio, perdón, del primer dato que está en gramos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pasar estos gramos a moles, ¿de acuerdo? Es decir, estos 64 gramos, estos 64 gramos de metanol, ¿cierto? Los vamos a pasar a moles. ¿Qué factor de conversión utilizábamos en estequiometría? Sabíamos que una mol de metanol, una mol de metanol sobre 32 gramos, 32.04 gramos de metanol, iba a ser nuestro factor de conversión. ¿Cómo lo interpretábamos? Lo interpretábamos de la siguiente forma, que una mol de metanol va a pesar 32.04 gramos de metanol o que 32.04 gramos de metanol es equivalente a un mol de metanol. ¿Cómo utilizábamos o cómo ejecutábamos ese factor de conversión? Ese factor de conversión lo trabajábamos de la siguiente manera y era 64 por 1 dividido 32.04. ¿Cuánto les daba eso? Entonces, multiplicando 64 por 1 me da 64 y 64 dividido 32.04 me da 1.9975, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué unidades debo conservar? Gramos de metanol con gramos de metanol
se simplifican, ¿cierto? Esto lo trabajamos mucho en estequiometría. Gramos de metanol lo voy a seleccionar así, gramos de metanol con gramos de metanol se simplifica. ¿En qué me quedan las unidades, muchachos? En moles de metanol. Entonces, ¿en qué me va a quedar la unidad? En moles de metanol. Ya tengo moles de metanol, ¿cierto? Con un factor de conversión sencillito. ¿Qué tengo que hacer a continuación? Tengo que pasar estos mililitros a litros de solución. ¿Cómo lo hago? Voy a utilizar esta misma ecuación. Va a ser diferente, claro, porque los valores van a ser diferentes y pues el factor de conversión va a ser diferente. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto en volumen tengo yo, muchachos? En volumen tengo 500 mililitros, ¿cierto? 500 mililitros. ¿Y qué debo hacer? Debo hacer el factor correspondiente para pasar de mililitros a litros. ¿Cómo lo hago? Yo sé que un litro de agua o un litro de solución tiene o contiene ¿cuántos mililitros? 1, 2, 3, 1000 mililitros. ¿De acuerdo? ¿Cuánto me da eso? 500 por 1 me da 500 y 500 dividido en 1000, ¿cuánto me da? 0,5, perdón, me da 0,5 litros. ¿Por qué me da 0,5 litros? Porque mililitros con litros se simplifican y la unidad que me queda o la unidad resultante es litros. ¿Qué debo hacer ahora? Sé que la molaridad voy a borrar todo esto, pero voy a utilizar la misma plantilla que era esta ecuación. Sé que la molaridad representada por la M mayúscula es igual a las moles sobre el litro de solución. ¿Qué hago entonces? Reemplazo, ¿cierto? 1,9975 moles de metanol sobre 0,5 litros de solución. ¿Cuánto me da eso dividido 0,5? Me da 3,995 molar. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Acá tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, lo que nos está pidiendo el ejercicio, hacia dónde va el ejercicio y tener claro estas cositas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en molaridad, que es una unidad de concentración en química, es específica para calcular las moles sobre litros de solución y es moles sobre litro de solución, ¿de acuerdo? Entonces, acá qué tenemos que hacer, si nos dan los gramos de una sustancia o de un compuesto, tenemos que pasar esos gramos a moles y estos mililitros a litros. Luego, ¿qué hacemos? Reemplazamos, perdón, acá no es multiplicado, molaridad es igual a moles sobre litros de solución. Y así nos quedaría el primer ejercicio. ¿Qué tenemos que hacer con los demás? Por ejemplo, este de acá, el cuarto, calcule la cantidad en gramos de cloruro de hierro que debe disolverse en 825 gramos de agua para preparar una solución de esta sal al 20%. Acá que tenemos que identificar cuál ecuación vamos a utilizar. Si ustedes se dan cuenta, todos nos los están dando en masa. Calcule la cantidad en gramos que debe disolverse en estos gramos de agua. ¿Qué ecuación vamos a utilizar? La que me relaciona únicamente masa con masa. Es esta de acá.
¿Cuál es el soluto? El soluto es el cloruro de hierro y es el que tengo que despejar. Masa del soluto es la que tengo que despejar. Es decir, tengo que pasar. Perdón, esta no es la que les estaba mencionando. Es. Ah, no, mentira, sí es esta. Masa, masa. Peso, peso. Tengo que identificar o que calcular los gramos de cloruro de hierro. Estos son el soluto. ¿Qué me está dando el ejercicio? La masa de la solución, ¿cierto? Y además de eso, ¿qué me está dando? El 20%. Este 20% que me indica este porcentaje de acá. ¿Qué datos tenemos? 20% a este lado. Esta es la incógnita que tengo que despejar. El denominador será 825 gramos de agua y eso va a estar multiplicado por 100. ¿Qué tengo que hacer? Despejar y resolver. Entonces, chicos, eh, voy a hacer un video con la solución de estos ejercicios. Sé que fue un poquito extenso con esta videollamada, pero entonces tengamos en cuenta que el tema es bastante largo. ¿Qué tenemos que hacer? Tener en cuenta estas fórmulas, despejar y despejar y calcular. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dejar la videollamada hasta acá. No sé si alguien tenga alguna duda o inquietud para poder solucionarla. Listo, muchachos. Voy a dejar entonces la grabación hasta acá.